Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Desde que hay un pequeño reflujo en el debate político de poder, aparecen temas sectoriales que interesan a todo el mundo, y ese es el caso naturalmente de la salud. Por eso es que vamos a comenzar nuestro programa de hoy conversando sobre este sector que, como su título mismo sugiere, tiene que ver con la vida de cada uno de nosotros. Lamentablemente la salud es el tipo de bien en el que uno piensa sobre todo cuando lo ha perdido. Pues no debe ser así. Para eso dispone el Estado peruano de un sistema sanitario, de una red de hospitales, y además trabajadores y empleadores tienen una red específica de servicios hospitalarios bajo eSalud. Hemos invitado a un médico pediatra con una formación en México, que es el país de la seguridad social por excelencia en América Latina, Abel Salinas, quien se ha desempeñado como ministro de Salud en 2 oportunidades, la primera bajo Pedro Pablo Kuczynski y la segunda bajo Manuel Merino. Doctor Salinas, buenas noches y bienvenido a RPP. Muy buenas noches, don Fernando Carvalho. Es un placer siempre poder compartir con usted. Gracias. Usted figura entre los primeros médicos y las primeras exautoridades del sector que alertaron sobre la inconveniencia de que el señor Condori sea ministro de Salud en nuestro país, en principio y en general, pero más aún por las circunstancias que estamos viviendo de lo que parece ser un proceso de retorno a la normalidad, pero que requiere prudencia y rigor científico, virtud de las que no había dado pruebas en su carrera, tanto como funcionario público como médico privado, y el señor Condori. Unas semanas después de haber dicho eso, usted entre los primeros, ¿cómo evalúa el desempeño en el terreno del señor Condori, que ha dicho que él se va a quedar porque lo respalde el pueblo y lo respalde el presidente Castillo? Lo mismo decía el señor Silva hasta la víspera. Pero ¿cuál es su opinión del desempeño en su cargo del señor Condori? Exactamente, coincido plenamente. El doctor Condori no solamente no goza de popularidad, no solamente en el símil de lo que dijo el exministro ahora Silva ayer, que decía erróneamente en una interpretación absolutamente fuera de contexto. Ayer nos decía que él era puesto por el pueblo, lo cual hay que aclarar que ningún ministro es puesto por el pueblo. Son cargos de confianza, de designaciones solamente del presidente a propuesta del primer ministro. Pero no solamente hay una escasa popularidad del ministro Condori, sino algo inédito, que es el rechazo institucional a su gestión, a su designación desde el inicio, no solamente, como bien se ha referido, al Colegio Médico, la Federación Médica, las sociedades científicas, la Academia de Cirugía, las facultades de Medicina, etcétera, son sindicatos de trabajadores, etcétera, en forma institucional, y no solamente porque venía de un partido político, sino por los antecedentes que se dieron a conocer gracias a la prensa rápidamente, como por ejemplo los procesos éticos que ya tenía desde el año pasado en el propio Colegio Médico, o las denuncias que existían en el Ministerio Público, o la promoción de algunos productos como esta famosa agua racimada, que bueno, se ha hecho famosa por él, y que sin ningún sustento técnico promocionaba en la salud. En consecuencia, esto pues nos ponía en una situación muy difícil, porque si quien va a liderar el sector salud en el marco preciso de esta crisis sanitaria, este problema tan serio que tienen nuestros servicios de salud, y va a recaer en una persona que no muestra y que no demuestra, peor aún en los pocos días que está, ninguna capacidad de gestión ni liderazgo, evidentemente la salud de los ciudadanos peruanos está en riesgo. Por lo tanto, me reafirmo en la posición, y más bien creo que al mismo
ejemplo, el ministro Silva, el ministro Condori debería presentar su renuncia, dar un paso al costado. Cuando uno no aporta a la estabilidad gubernamental, a la gobernabilidad, no aporta a un gobierno, es mejor dar un paso al costado. Así uno no tenga responsabilidad, cosa que en este caso sí hay responsabilidades serias. Ahora bien, el señor Condori parece que está sumamente seguro de sus funciones y se ha mostrado rodeado de una serie de dirigentes de gremios menores, porque como usted dice, los principales están todos contra él, diciendo que si hay gente que quiere renunciar y no quiere seguir trabajando, pues él les va a ofrecer a las personas que estaban rodeándolo. De manera que directamente anuncia que escogerá personas con el interés de que lo respalden a él y que se pueda quedar, y sin evaluar la idoneidad de estos nombramientos en un sector como el de salud, del cual dependemos todos nosotros. Exactamente, eso es un hecho gravísimo. Y yo quisiera recordar que las personas a las que él ha puesto a su lado en alguna conferencia de prensa a los pocos días no representan instituciones. Por lo menos las instituciones como reconocidas, como pueden ser las que hemos mencionado hace poco, Colegio Médico, Federación Médica, facultades, etcétera, sino que son representaciones muy individuales que naturalmente no se condicen pues con la seriedad que tiene que manejar su ministerio. Yo invoco nuevamente al primer ministro, que sospechamos que él ha sido el de la propuesta, porque constitucionalmente el primer ministro propone a un ministro al presidente. Pero si se han equivocado, como todo lo demuestra, yo creo que hay que relevarlo inmediatamente. No podemos seguir en este tema en el país. Tenemos bastantes, es un momento muy difícil. Las denuncias de aspirantes a colaboradores eficaces comprometen directamente al propio presidente de la República. Y esto es un tema muy serio. Entonces, yo creo que no suma para la estabilidad y para la propia defensa del presidente tener en su gabinete ministros tan cuestionados como, por ejemplo, el ministro de Salud. Bueno, y hemos visto que con cierta ligereza anunció que propondría ante el Consejo de Ministros el miércoles pasado que se eliminen las limitaciones en los aforos de los espacios cerrados, ¿no? Llevarlos, como se dice, al 100%. Finalmente no se hizo, porque el Consejo de Ministros no lo decidió ahí, postergaron hasta el viernes, dijeron que, y finalmente tampoco lo anunciaron el viernes, y lo han anunciado recientemente, basado, dicen, en informes científicos. Usted que conoce el ministerio, ¿hay en este momento científicos, tenemos conocimiento de algún documento que muestre la base empírica a partir de la cual se ha tomado esta decisión, acabar con los aforos en todas las regiones del Perú, sin tener en consideración los estados de alerta diferenciados? Definitivamente no existe un soporte científico, así como no lo existe, por ejemplo, para la famosa agua racimada, a pesar de que el ministro decía que sí tenía registros sanitarios. Eso no tiene nada que ver con un soporte científico. En consecuencia, aquí no se están tomando en cuenta las condiciones de los ciudadanos y de la sociedad en la que vivimos, donde hay informalidad, aglomeraciones, comercio informal, y que los hábitos de cuidado, lamentablemente, de la autoprotección de la salud no están desarrollados. En consecuencia, es una irresponsabilidad anunciar este tipo de medidas de aforo al 100%, que probablemente quieran congraciarse con algún grupo precisamente de comerciantes o con legítimo derecho de trabajar y de ganarse el pan de cada día, pero sin el conocimiento pleno de que ponen en riesgo sus vidas y que la autoridad sanitaria es quien debe reforzar esos cuidados y que lamentablemente con estas medidas hace todo lo contrario. De manera que no se están tomando en cuenta lugares donde todavía hay contagio alto, lugares donde hay coberturas de vacunas contra COVID todavía insuficientes, que apenas se pasa el 50% de la población vacunada, lo cual no significa protección, y donde evidentemente hay comercio informal y hay hábitos sociales que todavía, que no son fáciles de cambiar desde luego, pero que todavía están muy lejanos de lo que significa el autocuidado de la salud.
Ahora, hace pocos minutos, el día de hoy, el señor Condori ha dicho que las críticas que se formulan contra él vienen de mafias que existen desde hace varios gobiernos en el sector salud. No dio nombres y no dio referencias. Estamos ante una omisión de denuncia, porque si él sabe que existen mafias en el ministerio o en otras instituciones médicas, hay que denunciarlas y no utilizar su supuesta existencia como un argumento para defenderse. Ahora, y dijo además que la razón por la cual le están pidiendo que renuncie es que él ha sabido poner el dedo en la llaga que son estas mafias. Es tan fácil hablar de mafias y mirar la paja en el ojo ajeno, como dice el Evangelio, y no ver la viga que uno tiene en el ojo propio, ¿no? Explíquenos de dónde viene este rum de las mafias médicas. Bueno, en realidad, en primer lugar, quiero solidarizarme con el Colegio Médico cuando ha pedido una aclaración y que se retracte no solamente el ministro de Salud, sino el primer ministro, cuando ha querido generalizar mafias del gremio médico. La orden médica se ha caracterizado por una vocación de servicio y se ha evidenciado en la lucha contra esta pandemia, no solamente por la pérdida de las vidas humanas de los propios trabajadores de salud, profesionales y no profesionales, sino porque se han entregado en cuerpo entero. Que existan algunos grupos minoritarios o individuales que actúan incorrectamente o delictivamente, eso no puede de ninguna manera justificar una acusación de la forma que la ha hecho el primer ministro y como la mafia que menciona el ministro Condori. En todo caso, que la diga, que la señale. Y tal como usted lo dice, en este momento resulta absolutamente inconveniente cuando ese tufo de corrupción involucra y está en el sentimiento de todos los peruanos, que involucra hasta el propio presidente de la República. No solamente hablando de Zarratea, sino las visitas en Palacio, los temas de Petroperú, etcétera, de cargos de gente que ha ganado sin ninguna experiencia, tienen contratos millonarios en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y que seguramente los habrá en salud. No lo dudo, habrá que investigar. Pero antes de hacer una acusación así, hay que señalar claramente y mirar, tal como usted lo dice, hay que mirar la paja también, hay que mirar lo que está pasando al interior del propio gobierno antes de señalar las cosas de esta manera tan fácil. Ahora bien, si las cosas son como las describe usted, ¿qué cosa puede explicar que el presidente Castillo haya retirado del gabinete al ministro Ceballos y lo haya reemplazado por el señor Condori? Ceballos, no sé si usted lo calificaría con un concepto que utilizó Armando Villanueva en las elecciones del año 80, forma parte de una izquierda responsable, ¿no? Una izquierda que al menos él se cuidó mucho de hacer las cosas con sentido profesional y de que hayan resultados prácticos y cuantificables en su gestión. ¿Es así como ve usted el desempeño del señor Ceballos? Sin duda, yo creo que el ministro Ceballos, a quien yo conocí cuando era congresista, y es cierto, mantuvo las formas, y es cierto que podíamos tener diferencias ideológicas, pero nos podíamos sentar a conversar, y de hecho lo hicimos muchas veces. Yo, cuando él fue designado, pude revisar las intervenciones que él tuvo y las reuniones que tuvimos en el propio Congreso de la República. En consecuencia, y creo que más allá de las diferencias, porque uno puede tener diferencias políticas, ideológicas, pero de ninguna manera estas pueden estar por encima del bienestar de un país o de ideas que pueden beneficiar a la población. Creo que en todo caso la virtud del ministro Ceballos fue el continuar con algunos planes que se habían diseñado y aceptar las sugerencias y recomendaciones que se hicieron desde el interior del propio Ministerio de Salud, donde hay gente muy técnica, como quien fuera hasta antes que renunciara, y no sé si se ha aceptado su renuncia, del doctor Gustavo Rosell, viceministro de Salud Pública. Parece que siguen funciones, aunque él ha renunciado, pero como no lo han reemplazado.
No lo han reemplazado, pero habría que ver qué tanto tiene capacidad de funcionar, de actuar, pero después de lo que dijo el propio ministro. Pero lo que hizo el ministro Ceballos fue permitir precisamente que esos grupos técnicos mejoraran la gestión y hasta inclusive escuchar a los de fuera. Yo participé en reuniones virtuales también, como participamos muchas personas, de alguna manera con posibilidades de aportar algo a la gestión y que fue tomado en cuenta. Y eso creo que es lo que hizo, por ejemplo, que en el tema de la cobertura de las vacunas, que apenas habíamos pasado el 15% el 28 de julio, para fin de año ya estábamos cerca del 80% de vacunados con 2 dosis. Digamos como líneas generales. Claro, hay diferencias en algunas ciudades, pero esto significaba pues, que había un avance que se había logrado continuar. Sin embargo, los cargos, y aquí viene lo grave por la pregunta más política, es que el presidente Castillo toma decisiones que no emanan en la propuesta del gabinete del primer ministro, sino que parece que tendrá relación más bien, y esto yo creo que es algo indudable, del propio señor Cerrón, que es el que más bien conocía, había trabajado en su gestión y en su gobierno, en su región, el doctor Condori. En consecuencia, no cabe dudas que la propuesta vino por ahí y que el presidente Castillo no ha tenido la suficiente, ni el primer ministro, la suficiente entereza para rechazar propuestas que no son idóneas. Y si las aceptaron en su momento, tienen que corregirlas y no esperar hasta el último momento a que el ministro Condori sea censurado en el Congreso. Porque eso aparentemente lo que se estaría buscando es que el Congreso se debilitara, porque acusándolo de ser un Congreso que si bien es cierto tiene bastantes falencias, pero acusarlo además de ser un Congreso censurador, vacador o lo que fuera. En consecuencia, creo que aquí el Perú está primero, pero realmente primero, y el presidente Castillo debería corregir esto de inmediato. De acuerdo. Una última pregunta, doctor Salinas, ya sobre el fondo de las reformas que hay que hacer. El señor Condori dijo que no se había priorizado la atención primaria en las postas de salud y otros centros y que habíamos vivido durante décadas bajo la ilusión de centralizar los servicios de salud en hospitales y no en postas. Por una parte, y por otra, mantuvo esta tesis de la necesidad de buscar alguna forma de unificación de las redes hospitalarias. No que desaparezca la de salud, que está financiada por otros fondos, pero que se pueda atender indistintamente. ¿Qué cosa traba estas reformas que se nos prometen desde hace tiempo y que no se hacen? Cuando usted fue ministro, por ejemplo, ¿intentó hacer algo, se encontró con una inercia que no fue posible superar? Sí, desde luego. Un sistema de salud en el Perú, y yo lo diría brevemente, pues la verdad que no existe. Nosotros tenemos un conglomerado de financiadores y prestadores de salud, cada uno por su cuenta, con objetivos autónomos, pero que no articulan entre sí. Lo que menciona el ministro Condori, la verdad es que solamente se condice pues, con el desconocimiento real de lo que es un sistema de salud. Es imposible hablar de una unificación, lo que tenemos que hablar es de una articulación hasta que no avancemos en una seguridad social universal. Ese debería ser el verdadero sistema en el Perú, pero una seguridad social universal implica la formalización del empleo. Necesitamos avanzar en eso y ahí deberían haber muestras claras en un plan de gobierno de cómo vamos a ir formalizando al trabajador para fortalecer la seguridad social y así todos tengan acceso a unos servicios de calidad. Mientras tanto, tenemos que idear mecanismos que van por el mecanismo del financiamiento y por los sistemas de información para poder articular a todos. Yo creo que esto es un tema interesantísimo. Hicimos algunas propuestas. Cuando a mí me tocó en el 2018, pudimos nuevamente convocar a un Consejo Nacional de Salud que no se había ya trabajado, precisamente para ponernos de acuerdo en los grandes lineamientos que había que trabajar. Lamentablemente lo logramos hacer, hicimos un pacto por la salud y comenzamos a trabajar por lineamientos, pero lamentablemente, como todos sabemos, esto no pudo continuar
y lamentablemente se abandonó. Por la amenaza de vacancia, hay que recordarlo, el año 18. Otra vez. Muchas gracias por su presencia en el programa, doctor Salinas. Que tenga usted muy buenas noches. Antes de separarnos, quiero hacer saber que de acuerdo a fuentes a las que ha accedido RPP, hace poco más de 2 horas ha partido un tren de la capital de Ucrania, llevando, entre otros pasajeros, a 24 compatriotas peruanos que han podido ser evacuados hasta Varsovia, que vienen siendo evacuados. El tren no ha pasado la frontera seguramente todavía. Son 9 horas de trayecto hasta Varsovia, en Polonia, donde serán recibidos por el embajador peruano en ese país europeo. Estas gestiones naturalmente han sido también posibles gracias a los esfuerzos del cónsul honorario que tenemos en Ucrania, y hay que imaginar que ha debido ser difícil porque habrá muchísimas personas que quieren salir del país, que no tienen que ver directamente con la guerra. Es una suerte que 24 de nuestros compatriotas, imaginamos mujeres y niños, entre ellos, han podido salir de Ucrania, están en trayecto de llegar a Polonia en un tren que ha partido hacia las 5 de la tarde hora peruana de la estación central de trenes de Kiev, capital de Ucrania. Los tendremos informados naturalmente cuando se produzca la llegada de nuestros compatriotas evacuados de Ucrania a Polonia. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos escucharemos a 2 observadores de la vida pública de nuestro país para que nos expliquen cómo interpretan lo que está sucediendo y lo que ha sucedido en particular anoche en el Congreso de la República.